Liturgia para hoy domingo 2 de abril, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Antífona. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de tu pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayudó. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo pongan a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven, corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo, linaje de Jacob. Glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 27 y 66. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes?
Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos por el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche se van a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántanse, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, préndanlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro.
y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano, y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó, y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Acaban de oír la blasfemia? ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: ¿También tú estabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quiere decir. Y al salir al portal lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero, para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre.
Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, o a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y, terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también diciendo: A otro ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: Soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª, vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9ª, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, es decir: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: ¿está llamando Elías? Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo, que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande en la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al 3er día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Como verdaderos discípulos seguimos a Cristo que entra a Jerusalén para subir a la cruz. Imploremos, hermanos, a Dios Padre misericordioso, quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente nuestras preces. Todos, por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y el pueblo santo de Dios, para que, reconociendo al que viene en nombre del Señor, vivan en la fe el misterio de la pasión de Jesús y recojan del árbol de la cruz el fruto de la esperanza. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que el Señor Jesús, que primero entró triunfante a Jerusalén y después murió en la cruz por todos los hombres, se apiade y tenga misericordia de todo el género humano. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor.
por los enfermos, atribulados, presos y esclavizados, para que el Señor Jesucristo, que conoció la amargura de sentirse abandonado y triste, se apiade de ellos, siendo símbolo de esperanza en su dolor. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor, para que el Señor nos admita en su reino santo, aun cuando nuestra conversión sea a última hora, como lo hizo el ladrón arrepentido, o el centurión que finalmente exclamaba: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor, por los que hemos seguido a Jesús durante esta Cuaresma, para que seamos capaces de recibirlo cantando: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, y finalmente podamos morir y resucitar con Él. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Protégenos, Señor Salvador nuestro, y concédenos misericordiosamente tus auxilios temporales y eternos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Por la pasión gloriosa de tu Hijo unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de ese sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Padre, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Oración después de la comunión. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicantes, Señor, que, así como por la muerte de tu Hijo, fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira, Señor, con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lección Divina. Oremos. Espíritu Santo, derramado sobre el mundo por el Ser Divino que va a morir, condúcenos a contemplar y a comprender la vía dolorosa de nuestro Salvador y el amor con que la ha recorrido. Concédenos ojos y corazones de verdaderos creyentes, para que se nos revele el misterio glorioso de su cruz. Amén. Lectura. Las dos lecturas que preceden al Evangelio de la Misa del Domingo de Ramos ayudan a dar una perspectiva interpretativa al texto. El siervo de Yahvé, al que hace referencia el profeta Isaías, es Jesús, el Cristo, persona divina que, a través de la muerte ignominiosa que padece, llega a la gloria de Dios Padre y comunica su propia vida a los hombres, que lo escuchan y lo acogen. En la narración de la pasión y muerte de Jesús, según San Mateo, se pueden descubrir algunos temas que él resalta más que los otros evangelistas. Primero, Jesús es el maestro de la justicia. Todo el Evangelio de Mateo se puede resumir en una frase, síntesis, de quién es Jesús. El maestro de la justicia. La historia de la pasión y muerte de Jesús se puede, leer con esta clave. Es el gran enfrentamiento de la justicia del reino con la injusticia oficial de las autoridades de aquel tiempo. Segundo, Jesús es el Hijo de Dios. Las comunidades ligadas a Mateo eran de procedencia judía, si no todos, por lo menos la mayoría. Herederas de la fe y de las promesas del pueblo judío, veían con entusiasmo la persona de Jesús como Rey e Hijo de Dios. La preocupación de Mateo, por tanto, es la de desarrollar desde el comienzo estos dos temas, Rey e Hijo de Dios.
es rey porque es descendiente de David. Muchos pasajes desde la genealogía que abren el Evangelio. Y es hijo proclamado por el mismo Dios. Tercero, Jesús es el rey pacífico. Contrariando las expectativas mesiánicas de los fariseos y del pueblo en general, que esperaban un Mesías poderoso y guerrero, este rey es pacífico desde su nacimiento, diferenciándose de Herodes, que, para mantenerse en el poder, manda matar. Él se declaró manso y humilde de corazón, y entró en Jerusalén montando en un jumento, para demostrar su mansedumbre. Mira que tu rey viene a ti humilde y montando en un asno, en un pollino, hijo de animal de carga. Cuarto, Jesús es el Mesías prometido. Ya se dijo que las comunidades ligadas a Mateo eran de procedencia judía. La expectativa mesiánica, por tanto, estaba a flor de piel. Sin embargo, Jesús se presentó de modo tan pobre y despojado de prerrogativas, haciendo difícil su identificación como el Mesías presente en la imaginación popular, incluso para Juan Bautista. Valiente, poderoso, imperialista. De ahí la preocupación de este evangelio en demostrar la persona de Jesús que cumple con todas las profecías y expectativas mesiánicas. Quinto, Jesús es el juez. Para las autoridades judías Jesús es reo, y ellas ya habían decretado su muerte. Ahora organizan un proceso teatral y falso para justificar ese decreto. Jesús no se defiende, pues las acusaciones realmente no lo culpan de nada. En el proyecto de Dios, las cosas se invierten. Este hombre, condenado a muerte por una sociedad injusta, es el Mesías, el Hijo de Dios, que inaugura la sociedad justa del reino de Dios. Por eso, de reo pasa a ser juez, el Hijo del Hombre, que condena el sistema que lo condena a muerte. Sexto, Jesús es el nuevo Cordero Pascual. Como en los otros sinópticos, Jesús celebra la última cena en el contexto de la Pascua judía. Y en esa fiesta el cordero que se consumía ocupaba un lugar sobresaliente. Mateo, como Marcos y Lucas, ignora la presencia del Cordero Pascual, pues es Jesús quien ocupa el lugar central como nuevo Cordero. El pan es su cuerpo, el vino es su sangre, la sangre de la alianza. Para meditar. El significado de la muerte de Jesús. En el Calvario, estamos delante de un ser humano torturado y excluido de la sociedad, completamente solo, condenado como herético y subversivo por el tribunal civil, militar y religioso. A los pies de la cruz, las autoridades religiosas confirman por última vez que se trata verdaderamente de un rebelde que ha fallado, y lo reniegan públicamente. Mateo 27, 41, 43. Y en esta hora de muerte renace un significado nuevo. La identidad de Jesús es reconocida por un pagano. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, 54. De ahora en adelante, si quieres encontrar verdaderamente al Hijo de Dios, no lo busques en lo alto, ni en el lejano cielo, ni en el templo cuyo velo se rasgó. Búscalo junto a ti, en el ser humano excluido, desfigurado, sin belleza. Búscalo en aquellos que, como Jesús, dan la vida por sus hermanos. Es allí donde Dios se esconde y se revela. Y es allí donde podemos encontrarlo. Allí se encuentra la imagen desfigurada de Dios, del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. No hay prueba de amor más grande que dar la vida por los hermanos. Reflexionemos.
¿Qué implica para nuestra vida personal y social ser discípulo de aquel que entrega su vida en la cruz? Oremos. Dios omnipotente y eterno, que has dado como modelo a los hombres a Cristo tu Hijo, nuestro Salvador, hecho hombre y humillado hasta la muerte de cruz, haz que tengamos siempre presente la gran enseñanza de su pasión para poder participar en la gloria de su resurrección. Amén.